trabaja, investiga la posibilidad de crear experiencia. No es un tipo de, antes que todo para entender antes que entenderlo como un teatro, tenemos que entenderlo como un juego, como un grande juego. El punto de partida de una experiencia es el cuerpo. Para que haya experiencia tiene que haber un compromiso. El juego, el cuerpo es en realidad lo que juega. El punto, el eje central de una experiencia es el juego. De una experiencia es el cuerpo, ¿no? y de un juego también, es el cuerpo. Si el cuerpo no se compromete, no hay experiencia. La experiencia pasa por el cuerpo, no pasa por una elaboración racional, intelectual de la cabeza. Antes que todo parte de la sensación del cuerpo y de sus sentidos. Los sentidos intentamos, lo que hacemos nosotros, de no fragmentarlos. Hay investigación específica, por ejemplo, como esta sobre el gusto, pero no significa que tenemos 5 sentidos separados.